El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escena de sexo ni violencia. Fraternal saludo, un abrazo grandísimo a todos mis televidentes en Colombia y en el exterior. El Señor los bendiga y los guarde y los llene de su preciosa paz. Invocamos la presencia del Espíritu Santo para guiarnos y conducirnos por el camino de la vida abundante, de la vida sabia. Hoy traemos un tema muy especial y que tiene que ver con todos ustedes en el nivel local, en el nivel nacional y en el nivel internacional. Y el tema tiene que ver con los derechos fundamentales y su protección a partir de la utilización de las herramientas constitucionales a través del bloque de constitucionalidad y nuestra gran constitución y carta política y convencionales, a través de la utilización de lo que se llama control convencional difuso. Así que es bien interesante para todos. El mundo está viviendo un momento demasiado delicado. Fuerzas oscuras pretenden destruir lo construido durante generaciones en el sentido de desbaratar y tratar de derrumbar la moral cristiana, el concepto de defensa de derechos que tenemos en Occidente. Y por ello, este programa va a ser una herramienta vital para todos ustedes. Como quiera que mi pueblo perece por falta de conocimiento, y que la ignorancia de la ley no sirve de excusa, es que esta conversación adquiere un sentido dramático, pero también adquiere un sentido de vida para muchos. Y para hablar de esos derechos fundamentales y su defensa, podemos empezar conversando sobre el derecho que figura en nuestro artículo 11 constitucional, el derecho a la vida. Es un derecho que es eje de todos los derechos, porque debe ser un derecho inviolable. Y frente a la violación de este derecho, existen sentencias y observaciones de la Corte Interamericana y del Comité Interamericano de Derechos Humanos, pero también las sentencias que interpretan esta norma, sentencias de la Corte Constitucional Colombiana, que nos dicen cómo proteger ese derecho fundamental, el derecho a la vida, que debe ser inviolable, y protegerlo de los ataques inminentes que se dan
dentro del cuerpo social colombiano, en ese fenómeno de la guerra intestina que vive Colombia. El Estado colombiano tiene la obligación de proteger a las comunidades en cualquier lugar donde éstas se encuentren, de todas aquellas amenazas reales, eminentes, de todos aquellos peligros que amenacen la vida y la integridad personal de las comunidades y del hombre en concreto, teniendo en cuenta que el derecho a la vida es un eje fundamental de nuestro Estado social de derecho. Y entonces el Estado está obligado a tomar medidas para proteger la vida de los colombianos, de tal manera que si el Estado, a través de sus autoridades, que tienen la obligación de proteger la vida y honra y bienes de todos los colombianos, tiene noticia de que en un lugar de la patria va a haber una situación que ponga en peligro a los ciudadanos, el Estado está obligado a desplazar las fuerzas de seguridad y a atender los riesgos posibles de las comunidades. Saben que acabamos de presenciar un estado inconstitucional de omisión en España por parte del gobierno de España frente a la Comunidad Valenciana, que sufrió los embates producidos por el clima, y el Estado central sabía y conocía los riesgos y no hizo las advertencias oportunas para que las comunidades pudieran ponerse a salvo, y cientos de españoles de la Comunidad Valenciana perdieron la vida, perdieron el patrimonio, y ahí hubo una grave omisión por parte de las autoridades españolas, por parte de las autoridades valencianas. Y ahí les va a surgir una responsabilidad. Tengan ustedes la seguridad que las personas que fueron víctimas de estas omisiones tendrán la posibilidad de ser resarcidos en el daño, de ser indemnizados ante esa violación flagrante por omisión del derecho a la vida de miles de valencianos. Por supuesto, habrá responsabilidades de carácter penal por la omisión de esos funcionarios y responderán por homicidio culposo, porque no hicieron lo que tenían que hacer, no cumplieron con el deber de proteger la vida y la integridad de esos españoles. Viniéndonos al plano colombiano, las autoridades de la República de Colombia tienen el deber de procurar, proteger, curar, cuidar a la población colombiana frente a ataques que provengan del conflicto interno. No hace mucho obtuvimos una sentencia muy interesante en favor de una de nuestras queridas clientes que fue víctima, ella y su marido, de una bomba
colocada por las FARC y que fuera activada involuntariamente por un miembro de la fuerza pública. El Estado respondió por ese daño que se le imputó. Solo fue probar el daño, el nexo causal y el tipo de imputación que se le hizo al Estado, y el Estado respondió por esos daños. Porque el Estado está en el deber de proteger la vida como derecho fundamental. Y ese derecho es inviolable. Y ustedes me preguntarán, bueno, ¿y qué pasa con la vida del nasciturus, del que está por nacer? Ya que en Colombia se le dio vía al aborto y se consagró el derecho al aborto como un derecho fundamental para la mujer. Pues fíjense que aquí hay un choque muy interesante, un choque entre la Convención Americana de Derechos Humanos, que habla que la vida se debe proteger desde el momento de la concepción, que desde allí hay vida, y se puede enfrentar las disposiciones de la Convención Americana o Pacto de San José con las normas internas que permiten el aborto. Yo diría, en una discusión franca e interesante, que el cuerpecito que se está formando en el vientre de una madre es un ser totalmente diferente a la madre. Por supuesto que en el proceso biológico, en el proceso de la vida del gestante, de la gestante y del gestado, es necesaria la cooperación biológica del cuerpo de la madre, pero el cuerpo que se está formando es una entidad completamente diferente al cuerpo de la madre. Y no podría argumentarse desde el punto de vista de la biología y de la moral y de la ética más alta, de que se trata de un derecho a disponer del cuerpo, porque ese cuerpo es un cuerpo completamente diferente al cuerpo de la gestante. El cuerpo de gestado es diferente, solo que depende por un tiempo corto, 9 meses, de la actividad que se genera en la placenta para poder crecer dentro de ese útero. Entonces, si una mujer está en embarazo, ese embarazo es un ente, un ser diferente, completamente diferente, así está en el cuerpo de ella, al cuerpo de la madre gestante. Les decía que se podría contrastar la norma convencional que habla del derecho a la vida, aún desde el momento de la concepción, con las normas internas que desarrollan el derecho al aborto como derecho fundamental de la mujer. Es decir, que los jueces de la República pueden contrastar, e igualmente las autoridades de salud pueden aplicar el control difuso de convencionalidad, trayendo a cuenta las normas convencionales que hablan de la protección del derecho a la vida como un derecho fundamental, pero desde el momento de la concesión. Y esa protección
del derecho a la vida inviolable aplica para las entidades de salud públicas y privadas que practican o que permiten que se dé en los procesos de salud el famoso paseo de la muerte, que no permiten que sus pacientes reciban el tratamiento integral que necesitan para recuperar su condición de vida digna en materia de salud y que por ende en muchas ocasiones pierden la vida por la falta de ese compromiso, de cumplir ese compromiso de defender la vida, proteger la vida. Y entonces el derecho a la vida como derecho inviolable debe ser protegido no solamente por el Estado en materia de salud, con las herramientas que existen para protegerlo, porque mucha gente se muere por negligencia en los tratamientos, porque no hay los medicamentos o porque no se suministran los medicamentos de manera oportuna o porque el Estado no ha permitido la importación de esos medicamentos y se agrava la condición del paciente y se le viola el derecho fundamental a la vida. Y precisamente él está consagrado en el artículo 11 de nuestra Constitución Política, no como una rememoranza, sino como un derecho fundamental. Y en nuestro Estado social de derecho, el eje es la dignidad humana. Y entonces debe asociarse la dignidad humana como principio al derecho fundamental de la vida en materia de salud. Y aunque el derecho a la salud es un derecho fundamental autónomo, su violación por parte de las autoridades y particulares que tienen la misión también de protegerlo, cuando se ejerce como un servicio público delegado, están en la obligación de hacer todo lo posible para conservar la vida y la salud de sus pacientes. En el campo, en las zonas rurales de Colombia, donde existen conflictos de carácter bélico, una guerra interna que vive el país hace muchos años, el Estado está en la obligación de proteger a las comunidades de las violencias políticas, permitiendo que la dignidad humana de estas personas no se vea menoscabada por el fenómeno de la guerra. Y muchas personas en estas zonas han sido desafortunadamente aniquiladas. Ellas y sus familias han perdido su dignidad humana, han tenido que salir en estados calamitosos, estados de pobreza. Pero lo más grave, han perdido la vida los jefes de familia, las cabezas de familia, y el Estado no las protegió. Y esas personas tienen la facultad y la posibilidad de reclamar la reparación directa al Estado colombiano. El derecho a la vida, entonces, debe ser inviolable. Hace pocos días miramos en los noticieros cómo una juez de la República mandó a asesinar a varias personas. Entonces, dice uno, ¿dónde estamos? ¿Cómo la gente perdió el norte?
las mandó a asesinar y luego la capturaron. Fue noticia nacional. El derecho a la vida se debe proteger. Y se protege con el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad desde el punto de vista legal y de defensa de los derechos humanos. Pero desde el punto de vista de la actividad operativa del Estado para garantizar esos derechos, el Estado debe asumir el compromiso. El compromiso de proteger esos derechos fundamentales. El derecho fundamental a la vida debe ser inviolable, lo dice el artículo 11. Por eso en Colombia es imposible establecer la pena de muerte desde el Estado en forma institucional. Por supuesto que se practica la pena de muerte. La pena de muerte se practica cuando la sociedad inconforme y a veces enferma aplica la justicia por su propia mano. Lo hemos visto escenas horripilantes, horrorosas, donde un criminal que ha matado y dañado y descuartizado a una niña, a veces se salva del juicio porque la misma comunidad lo ajusticia. Se llama justicia por la propia mano. Esto no es correcto, porque esa persona criminal debe tener la posibilidad de acudir ante los jueces. Desafortunadamente, la gente en Colombia a veces pierde la confianza legítima en sus autoridades por los diferentes actos y hechos de corrupción que se presentan en el país. Donde a veces uno ve noticias como la de un fiscal que se prestó para impedir la detención de un criminal y que recibió una importante cantidad de dinero, y eso es un rosario permanente de corrupción. Y entonces la gente, cuando le pierde confianza a su justicia, entonces la gente toma justicia por su propia mano, pero les digo nuevamente, es una conducta reprochable tomar justicia por la propia mano, y el deber de las autoridades de control en Colombia es precisamente vigilar que los procesos sean manejados de manera correcta, que estén exentos de la corrupción que campea, a veces gloriosa, en nuestras instituciones. Esa es una función de los órganos de control, las procuradurías, las personerías. Entonces, nuevamente decirles, hay que proteger el derecho fundamental a la vida. Sentencias muy interesantes de orden convencional nos muestran cómo el Estado debe proteger y cuándo hay responsabilidad internacional del Estado. Y entonces nos traen varios casos, varias sentencias, como Arellano versus Chile, sentencia convencional. Un profesor que fue asesinado durante la dictadura chilena, que primero fue desaparecido y entonces la Corte Interamericana condenó al Estado chileno a la reparación. Una condena con reparación a los familiares, y le ordenó tomar ciertas medidas para proteger derechos fundamentales, y de allí, de esa sentencia, se derivó el control de convencionalidad por parte de los jueces constitucionales.
en cada uno de los estados que ha asignado la Convención Americana de Derechos Humanos. Sin embargo, a pesar de esas sentencias que han condenado al Estado colombiano por violación al derecho a la vida, como por ejemplo en cada una de las masacres que se han generado, que se han producido durante el conflicto y donde el Estado ha sido encontrado responsable por la participación, por acción o por omisión de fuerzas estatales que actuaron a través del Ejército de Colombia o miembros de la Policía Nacional y desaparecieron personas o permitieron por omisión que grupos al margen de la ley entraran e hicieran daño a familias. Asesinaran a campesinos. El Estado colombiano ha sido condenado en reiteradas ocasiones y la Corte Constitucional ha estado velando a través de sentencias muy interesantes. El Consejo de Estado lo ha hecho también para precisamente darle prevalencia a ese artículo 11 fundamental constitucional, que el derecho a la vida es inviolable. Uno de los lugares donde más se viola este derecho en América Latina es en Colombia. Es decir, la gente no se muere de muerte natural, la gente la asesina, porque la gente ha perdido los valores, ha perdido el temor de Dios, porque uno de los mandatos es respetar la vida del otro. Y entonces cuando desconocemos lo que Dios ha previsto, que es lo que se conoce también como derecho natural, el derecho a la vida es un derecho natural, entonces las sociedades se vuelven fallidas, el Estado se vuelve fallido cuando no es capaz de proteger ese derecho fundamental. Y hablando de derechos fundamentales, estimados televidentes, decirles que en Colombia nadie debe ser sometido a desaparición forzada, ni a tratos crueles. Esta violación a ese derecho humano de la libertad, de la existencia, de la persona jurídica, la personalidad jurídica, no debe desarrollarse en el país. Por eso las autoridades están en la obligación de salvaguardar los derechos humanos del capturado, salvaguardar los derechos humanos de todas las personas y no someterlas a ninguna forma de tortura, de tratos crueles e inhumanos. A veces para obtener la confesión de alguien, lo torturan. Esta práctica fue muy común en Colombia durante ciertas épocas de este último milenio. Y muchas personas torturadas, flageladas para obtener confesiones, pues ese tipo de confesiones primero no son válidas, porque fueron obtenidas bajo tortura, bajo presión, y segundo, es una violación flagrante a los derechos humanos. Y en el artículo 12 constitucional está claramente prevista esa prohibición. Ninguna autoridad estatal tiene la facultad de torturar, como es la de obtener confesiones con base en presiones indebidas.
el famoso tarro de agua o tina de agua donde le metían la cabeza al sujeto, vulnerando el derecho fundamental a la dignidad humana. Lo cogían de la cabeza, lo metían ahí, lo ahogaban. Cuando ya estaba a punto de morir, lo sacaban, lo dejaban respirar y lo amenazaban con volverlo a meter. Y hágale hasta que no más, hasta que la persona no aguantaba más y confesaba cosas que ni siquiera había hecho, precisamente para que no le hicieran más esa práctica. Ese es un derecho fundamental, el derecho a no ser torturado, ni obligado a dar confesiones bajo presión alguna, ni ser desaparecido. La desaparición forzada es uno de los delitos más graves, es considerado un delito de lesa humanidad y atenta contra el derecho a la vida. Y las autoridades en Colombia están en la obligación de proteger a las personas que han secuestrado, están en la obligación de buscarlas, están en la obligación de rescatarlas, están en la obligación de encontrar a los responsables, a los determinadores y a los autores materiales. Existe responsabilidad internacional del Estado colombiano cuando omite ese deber. Por eso, los ciudadanos que han sido víctimas, directa o indirecta, de ese tipo de comportamientos y conductas provenientes de agentes estatales o por omisión estatal, tienen la facultad, tienen la posibilidad, estimados televidentes, de acudir ante la jurisdicción para que la jurisdicción repare los daños que se han ocasionado con motivo de la negligencia, la omisión o la acción estatal. Una violación flagrante a los derechos humanos puede ser cometida por agentes estatales o paraestatales o no estatales. Y podríamos hablar de responsabilidad del Estado también, para que esas familias que han sido víctimas de manera directa o indirecta reciban las compensaciones a que haya lugar. Porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y la ignorancia de la ley no sirve de excusa, es que existe justicia para todos con Gilmar Tafur y sus abogados asociados. Entonces, estimados televidentes, si ustedes conocen que alguien ha sido víctima de ese tipo de violaciones, pues con mucho gusto busquen la asesoría de los juristas adecuados. Nosotros en Justicia para Todos con Gilmar Tafur podemos guiarles y ayudarles y demandar las reparaciones directas a que haya lugar. Está prohibida la desaparición forzada, está prohibida la tortura, si usted sabe, de personas que han recibido tortura aún en las cárceles por parte de funcionarios carcelarios, o personas que han perdido la vida al interior de las cárceles. Resulta que estas personas están bajo la tutela, bajo la guarda del sistema carcelario colombiano, y así como entraron, el sistema carcelario los debe devolver sanos y salvos. Por lo tanto, si ocurre un daño a una de las personas privadas de la libertad al interior de las cárceles, el Estado colombiano debe responder. El Ministerio de Justicia debe responder. Deben responder por ese daño que ese ciudadano y que esa familia de ese ciudadano no estaba en la obligación de soportar.
Esa persona que llegó a la cárcel está en la obligación de soportar la pena de prisión porque fue condenado, pero no está en la obligación de soportar violencias al interior de las cárceles, tortura al interior de las cárceles, o algo peor, la pérdida de su integridad física, o mucho peor, la pérdida de la vida. El Estado lo tiene que cuidar, el Estado tiene que garantizar que esa persona va a gozar de buena salud al interior de las cárceles. Imagínense una persona que está en una cárcel padeciendo problemas graves de salud física y que no reciba la atención oportuna y adecuada para sobrellevar la enfermedad o para recibir la curación a sus dolencias, y que por una negligencia esa persona muera, el Estado debe responder. Conocemos sentencias muy interesantes donde personas de nuestro equipo legal han obtenido reparaciones directas por situaciones asociadas a violaciones de derechos humanos al interior de las cárceles. Como por ejemplo el caso de una persona que tuvo un problema estomacal y no lo atendieron, y solo lo atendieron cuando ya no había nada que hacer. Una negligencia ostensible. El Estado fue condenado. Fue condenado a la reparación. El recluso falleció por una negligencia. Algo que no tenía que ocurrir. Una simple apendicitis era rajar, cerrar, pero no. Le dio apendicitis, le dio peritonitis. Con peritonitis se lo dejó varios días y el paciente murió. No se respetó el derecho a la vida. Personas que están en las cárceles y las someten a tortura al interior de las cárceles. Los dejan en unos calabozos, en unos sótanos, sin energía, sin agua potable, haciendo sus necesidades en tarros. Una cosa que vulnera la dignidad humana. Ese tipo de conducta violatoria del derecho humano a la dignidad humana, pues es inadmisible, porque precisamente las autoridades están para eso. Y por más que una persona haya cometido o haya incurrido en una conducta delictual, no puede perder su dignidad humana, y el Estado lo tiene que respetar y garantizar. Así, estimados televidentes, que nadie puede sufrir tratos inhumanos. Es decir, que ninguna persona deba o merezca recibir. A pesar de su situación frente a la sociedad, por alguna conducta que haya cometido. Para eso es que existe el aparato jurídico, no la ley del más salvaje, ni la ley del más fuerte. Tenemos que recuperar la confianza legítima en las decisiones de los jueces, desprovistas de falta de razonamiento correcto, de falta de estudio, de falta de preparación del funcionario, de falta de conocimiento integral de la legislación y el marco teórico jurídico que debe utilizar para la razonada decisión que deba tomar en defensa del derecho, de la justicia. Volver a tomar confianza en las autoridades,
en un Estado social de derecho, garantiza que la justicia por propia mano no sea una constante en el país. Que se garantice la seguridad jurídica, que se garantice la aplicación de los principios fundamentales del derecho constitucional colombiano, del derecho convencional, de los derechos humanos. Garantizan la verdadera justicia y la verdadera paz que todos los días se reclama. Derechos fundamentales nos sirven para reclamar del Estado colombiano la protección de los más débiles, desde una perspectiva de igualdad, con enfoque interseccional, con enfoque de derechos humanos, con enfoque de los derechos convencionales del niño, con enfoque de los derechos fundamentales del hombre de la tercera edad y la mujer de la tercera edad, con enfoque de género, sin caer en el pecado de que un hombre es culpable porque es hombre o que una mujer es víctima porque es mujer. Situación esta que se ha convertido en una constante, por ejemplo, en algunas situaciones del derecho de familia o en algunas situaciones de carácter penal. Y vamos al artículo 13 constitucional, que nos habla de la igualdad. La igualdad entre hombres y mujeres. La igualdad entre todos los miembros de la sociedad colombiana, pero hablar de igualdad implica hablar desde perspectivas, desde enfoques, porque no es lo mismo en un sentido claro y transparente hablar de igualdad entre un poderoso terrateniente y un campesino, no es lo mismo. Por eso las leyes laborales en Colombia, que están inspiradas en los convenios internacionales de la OIT, que son convenios que hacen parte del bloque de constitucionalidad colombiano, ayudan a desarrollar el principio prooperario, que toda duda debe resolverse en favor del operario, del trabajador. Eso es hablar de igualdad. Y hablar de igualdad implica hablar de enfoque e interpretación interseccional. No es lo mismo aplicarle un reglamento a una persona de la tercera edad en condiciones económicas paupérrimas que aplicársela a un poderoso y aplicarle una sanción a ese poderoso que a una persona vulnerable. El derecho a la igualdad. Se puede hablar del derecho a la igualdad cuando por ejemplo, el Estado municipal atropella, vulnera de manera arbitraria a algunas personas vulnerables, ignorantes, oigan bien lo que les estoy diciendo, económicamente vulnerables, sin desconocimiento o con desconocimiento de las normas. Por ejemplo, en el tema ese famoso de el Farillón de Cali, donde la administración municipal ha ordenado la demolición de todas las casas del Farillón en una zona que considera la administración que debe usarse por motivos de utilidad común, pero les ordena demolición
pero no les reconoce sus derechos de posesión, no les reconoce sus derechos a la propiedad y se los vulnera, derechos que constitucionalmente son reconocidos como derechos fundamentales. Por ejemplo, el derecho a la posesión es similar al derecho de propiedad. Una persona que posee tiene un derecho fundamental autónomo de posesión, protegido convencionalmente en el artículo 21 convencional, donde se habla claramente de que es un derecho que se tiene que proteger y que está íntimamente ligado al derecho de propiedad. Regularmente personas muy vulnerables no tienen títulos, pero tienen la posesión de 20, 30 años, han protocolizado sus construcciones, tienen un número predial nacional que los reconoce como integrados al cuerpo social local y pagan impuestos y se les ponen servicios públicos y después el Estado todopoderoso, el Estado municipal, llega y desconoce la ley que dice que si se necesita un bien por motivos de utilidad pública, se tiene que hacer un proceso de expropiación con indemnización previa. Pero como son personas vulnerables, personas frágiles, simplemente los cuentean. Estas personas a veces no tienen para pagar abogados calificados y les colocan abogados de oficio. Y se permiten las vulneraciones más atroces, las arbitrariedades más infames. Se los despoja. Y esto es muy triste. Y esto es una violación al derecho a la igualdad. Que el Señor nos ayude siempre. El Señor es el abogado, dice la palabra, de los huérfanos y de las viudas, pero también Él es el abogado de los indefensos. Así que defender el derecho a la igualdad en el artículo 13 constitucional implica mirar desde la etnia también, mirar desde la economía también, mirar desde el conocimiento, mirar desde el género. Pero repito, una mujer no es víctima por ser mujer, ni un hombre es culpable por ser culpable. Los jueces y fiscales de Colombia deben estudiar con aprehensión, con diligencia, con cientificidad, con análisis profundo, cada uno de los casos que se les ponen a su disposición para conocer, para interiorizar, para descubrir, y no tener cantidades de personas inocentes en las cárceles del país por falsas denuncias. Cierto es que también hay muchas mujeres que son víctimas de violencia al interior de las familias. Allí se debe aplicar la perspectiva de género. Cuando de una manera científica se ha auscultado, se ha integrado el funcionario a la realidad de esa familia. Y cuando ya se determina la violación a los derechos fundamentales de la familia, de la mujer, de los niños, del hombre, entonces tomar las decisiones que correspondan en derecho y en justicia, sin ponerle el rótulo de víctima a alguien porque es mujer o ponerle el rótulo de culpable a alguien porque es hombre. Así que ese tipo de comportamiento en el análisis, en la investigación, en la judicialización, en la ratio decidendi y en el fallo, debe estar acompañado por una interesante inteligencia, una capacidad de análisis y un enfoque correcto de las cosas.
evitando precisamente cometer graves injusticias. Conocimos una injusticia gigantesca que finalmente fue subsanada por la Corte Suprema de Justicia. Conocimos de manera directa, porque a nuestro bufete de abogados llegó el caso de un hombre al cual le montaron una falsa denuncia por actos sexuales abusivos y por actos violentos carnales contra una niña de 7 años. Y era una mentira. Sin embargo, los peritos del Estado tomaron a la ligera el caso y se basaron en el relato, en la narrativa, y aplicaron perspectiva de género a la narrativa y no miraron ni confrontaron de manera científica el relato. El relato era exagerado. La persona que dañó la mente de la niña para que declarara contra su padre, le hizo decir cosas pero terribles, cuando habían unas evidencias de carácter científico que decían lo contrario, y además la experiencia decía que ese tipo de comportamiento que relataba la niña no había ocurrido. Una niña de 7 años que decía que 5 personas adultas hacían cola para tener sexo con ella. ¡Qué horror! En un colegio importante de Cali. Que otra persona le había introducido en su vagina un elemento gigantesco, y cuando examinaron físicamente a la niña no tenía desgarramiento, no tenía nada. Tenía la mente dañada por una mente perversa, que era la mente de su propia madre y su nuevo padrastro. Y tuvieron al papá de esa niña de manera infame e injusta, 5 años en una prisión. Y en esa prisión luego lo iban a quemar. Su celda la quemaron y él se salvó de milagro. Y a la semana siguiente, cuando ya estaba condenado este hombre, la familia me buscó. La familia se había buscado un abogado muy prestigioso inicialmente, profesor universitario, y lo habían condenado como a 17 años. Y entonces interpusimos los recursos de casación y sustentamos, y fue muy interesante, porque la Corte Suprema de Justicia en su sala penal inmediatamente descubrió el error que habían cometido el juez de conocimiento y el tribunal en la apelación. Así que aplicar derechos fundamentales significa utilizar la razón y las técnicas de interpretación a partir del conocimiento de las herramientas convencionales y de las herramientas constitucionales. Bueno, se nos pasó la hora. El Señor los bendiga y los guarde. Esta es Justicia para Todos con Gilmar Tafur y sus abogados asociados. Ahí hay unos teléfonos, 315-528-1453. 884-3306. Recuerde que Gilmar Tafur, abogados asociados, es un bufete de reconocimiento nacional y ahora internacional, y estamos para guiarles y estamos para servirles, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y la ignorancia de la ley no sirve de excusa. Es que existe Justicia para Todos con Gilmar Tafur. Bendiciones mil.